nuevo. Buenos días, damas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Bien. Pues yo creo que disfrutando de cada bendición que nos da el Señor en medio de situaciones difíciles. Creo que estamos viviendo muchos retos, pero la gracia de Dios nos acompaña. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con el tema, continuar en la tercera sesión de Salud Total es Sanidad Total. Pero primero vamos a orar para que Dios dirija este estudio y que sea Él el que nos hable. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por cada mujer que nos escucha en línea y cada mujer que está aquí presente. Padre Santo, yo te pido que derrames el poder de tu Espíritu Santo sobre ellas, sobre sus familias, Señor, y traigas bendición por 1000 generaciones. Padre, que tu palabra impacte en nuestros corazones para que seamos factor de cambio, no solo en nuestra salud integral y total, sino también en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿salud total es lo mismo que sanidad total? ¿Ustedes qué creen? A ver, dos voluntarias que me digan qué creen que es salud total y qué es sanidad total, si es lo mismo o no. A ver, Ángeles. Aquí viene una voluntaria. Ángeles, si quieres aquí al micrófono para que te puedan escuchar las personas que están en línea. Bueno, yo me imagino, yo creo que salud total ha de ser salud física y sanidad total, yo creo también que ha de ser sanidad en cuanto a lo espiritual, a tu relación que tienes con Dios. Eso es lo que yo creo. Y Ángeles, ¿tú crees que la salud total y la sanidad total se puede dar aquí en la tierra? Claro que sí. Okay. Claro que sí, pues yo pienso que todo depende de cómo tengas tu relación con el Señor, cuánto tiempo puedas dedicarle a Él para conocer su palabra, para querer estar bien físicamente. Tanto. Es perseverar en los caminos de Dios y guardar la palabra, Así ¿no? es. Con todo lo que implica. Ok, vamos a ver esos dos puntos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión acerca de sanidad en relación a salud total? Yo también pienso que la salud total es la física y la sanidad total es salud espiritual y la relación que tenemos con Dios, que esté fuerte y bien cimentada. Y la pregunta es, ¿tú crees que aquí en la tierra podemos alcanzar la sanidad total? Sí, yo creo que sí. Ok, bueno, vamos a ver ahorita lo que ya repasamos. Voy a hacer un breve repaso de dos conceptos y vamos a entrar de lleno a lo que es salud total y lo que es la sanidad total. Entonces, proyectamos, ahí está, dice, ¿qué es la salud total? Ahí pueden ver en sus hojas. Decíamos las sesiones pasadas que la salud total es el tener salud espiritual, salud mental, emocional y física. Recuerden ustedes que somos también como una trinidad, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Y bueno, dentro de la parte mental pues están las emociones, está todos los pensamientos que ya lo vamos a ir desglosando. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ok, entonces aquí lo fundamental que es que viene esa sanidad del Señor, pero es un proceso. En esta vida en realidad estamos caminando a esa sanidad total, pero vamos a ver si es posible llegar en esta vida a completar esa sanidad total. ¿Cuál es la meta? La salud total tiene como objetivo el cumplir los propósitos para lo cual Dios te creó y así glorificar a Dios. Está basada en tomar conciencia de que tú tienes un limitado número de días para cumplir las grandes obras para las cuales Dios te trajo al mundo.
Sabemos que hay un propósito eterno en cada una de la vida de nosotras y que los días que estamos viviendo, como las circunstancias, no son casuales, tienen un propósito, aún desafíos grandes como hemos vivido el 2019 y lo que va en el 2020. Vamos a la siguiente. Para cumplir la meta de una salud total, Dios nos ha dado varias cosas. Primero, nos dio herramientas, nos dio una identidad. Y es importante, sí, que nosotros podamos amarnos como Él nos ama. Parte de la base de la identidad. ¿Quién soy para el Señor y cómo me veo? Este punto es fundamental. En Gálatas 1 del 15 al 16 dice, pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Entonces, el punto es amarnos como Dios ama, pero vernos y sabernos que Él nos amó y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ok, también nos dio misión, un propósito. Y aquí en Isaías 61:1 vemos, dice, esta profecía primero se cumple en el Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Esta profecía se cumple primero en Cristo y se cumple en nosotros cuando nosotros hemos entendido que por la sangre del Señor Jesucristo hemos sido redimidos y salvados. Entonces se cumple en nosotros, pero a través de la persona de Jesucristo. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Sabemos que esto que estamos viviendo, cualquier circunstancia que te cause estrés, alguna pérdida, lo que hayas vivido, aún eso tiene un propósito. También nos dio en el punto 3 libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Un yugo de esclavitud, esta es una nota que yo pongo, obviamente no es parte del versículo, puede ser las emociones desbordadas y ahorita vamos a hablar un poquito de ello, porque aquí dice que no estemos sujetos a ese yugo. Dios nos dio las emociones, a ti y a mí, pero tú y yo somos responsables de hasta dónde las llevamos. Si realmente esas emociones desbordadas se van y esto estorba nuestra relación con Dios. Lo vamos a ir viendo más adelante. 4, nos dio unidad en el espíritu, nos dio amor. Hechos 4:32-35 dice, todas y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que traían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es importante saber que esa es la unidad en el espíritu y es la manera en cómo tú y yo debemos aprender a vivir. Primero, en nuestra primera relación con Dios. Segundo, con nuestra familia y con la sociedad. Tenemos el propósito de venir, sanar, recibir de lo que el Padre nos dio, pero también compartir. Y es una unidad. En Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el ver en tu prójimo tu propio reflejo sin juicio. Si yo volteo a ver a la persona de enfrente o al que tengo al lado y quiero cambiar a esa persona, realmente no estoy entendiendo. Lo que estoy haciendo es que estoy viéndome a mí misma a través de la otra persona. Y quiero cambiar y buscar en el exterior lo que realmente
tiene cambio y razón de ser en nuestro interior. Entonces, cuando tú tengas esa tendencia de querer que el otro cambie o que las circunstancias se modifiquen, haz un alto y observa, ¿realmente es esa persona o no es más que el reflejo de mi parte profunda que yo no he cambiado y que necesito modificar? De hecho, sería como un foco o una preventiva. Quinto, tenemos consuelo. Segunda de Corintios 1:4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Creo que es fundamental ahorita en estos tiempos de pandemia saber que hay esperanza en el Señor, saber que el Señor siempre sana en la tierra o en el cielo, pero tu labor y mi labor es presentar la esperanza, ¿sí?, a las personas, dando testimonio de vida y saber que no importa la circunstancia, el Señor va adelante. También nos da en el punto 6 dirección y sabiduría. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces puedo estar en medio de una decisión, ahora si alguien enferma, pues este tratamiento o este otro, ¿qué hago, no hago? Lo primero es, póstrate de rodillas y pídele al Señor qué es lo que aplica para tu caso, para tu familia, para tu ser querido. Dentro de todo, ¿cuál es el propósito que Él está buscando en permitir que esto estés viviendo o que estemos viviendo? Deuteronomio 4, 6, 7 y 15, este lo vimos la semana pasada, dice, guardadlos, ¿a qué se refiere? A los mandamientos, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, y quitará Jehová de ti, ¿qué? Toda enfermedad. Hay esperanza. Y todas las malas plagas de Egipto, ¿les suena? ¿Les resuena? Coronavirus y todo lo demás, ¿ok? Que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Bueno, ya ese es asunto de Dios, no nuestro. No es desear mal a los demás. Sin embargo, aquí dice que a nosotros nos librará y nos quitará toda enfermedad. 7. Nos da paz. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sustento. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En medio de esta situación hemos escuchado, muchas empresas han quebrado, gimnasios, consultorios, la economía verdaderamente se ha colapsado. Pero aquí dice que Él nos suplirá todo. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de esta circunstancia? La sanidad total tiene que ver con higiene mental también. Que mis pensamientos no sean conforme al mundo o conforme a toda la ola de comentarios que estamos escuchando, sino conforme a la esperanza que Dios nos da. Yo tengo victoria en Cristo en medio de esta situación y de las que vengan. Punto 9, vida eterna. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿en qué? En el día postrero. 11, tenemos gozo. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo me lleno de gozo porque mi esperanza, mi paz, mi futuro, mi pasado, mi presente, ¿en manos de quién está? ¿En manos de quién está? Del Señor Jesús, ¿sí? Está en control de cada detalle. 12, servicio. Y Samuel
Primera de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Venimos a servir, como Cristo mismo lo hizo. Número 10, tenemos protección. Yo estoy contigo, dice Génesis 28:15. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Si Dios te llama a ayudar a una persona y a lo mejor estás en medio de una situación de riesgo, no olvides que el Señor está en control. Aquí dice que va a haber protección. Claro, nosotros debemos de ser sabios y diligentes y ser cuidadosos. Siempre la prudencia por sobre todo, pero recordando que yo camino en el poder del Espíritu Santo con las promesas de Dios cada día. Éxodo 23:25. Adora el Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Y qué dice? Yo alejaré de ti la enfermedad. Todas otra vez. Yo alejaré de ti la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tengo tanto miedo? ¿Por qué nos apanican todo lo que estamos escuchando? Esta no es la primera pandemia que ha habido en la humanidad, ha habido varias. ¿Y saben qué? Prepárense, porque mínimo son 2 años. Pero ¿cómo, Adriana, si ya llevamos 1? ¿Sí? Analiza la historia. Son 2 años, mínimo. Entonces, ¿me voy a quedar encerrada 2 años? ¿O voy a tomar acción, tomar mi responsabilidad y hacerlo prudente para poder ser responsable de mi propia salud? Mental, física y espiritual. Ahora, ¿qué es la sanidad total? La sanidad total comienza con la sanidad del alma, ciertamente, como compartía Ángeles y Rosy, en la presencia del Señor. Ahora, hay presencia, acuérdense que el cielo o el infierno empieza desde la tierra, ¿sí? Tú puedes vivir un cielo o un infierno. Entonces, empieza esa sanidad desde la tierra, ¿sí? Por lo que en esta tierra solo estaremos en camino a la santidad, porque la sanidad total, ¿sí?, realmente estará completa cuando nuestro cuerpo sea restaurado y transfigurado en la presencia del Señor. Entonces, sí es posible comenzar con la sanidad total. Sí es posible. Sin embargo, llegar a completarla será hasta que estemos en manos del Señor. Cuando el Señor nos llame a su presencia, estaremos ahí completos. ¿Recuerdan la alabanza? ¿Sí? Completa, ¿estaré qué? En ti, ¿ok? Hay 3 tipos de enfermedad. Hay enfermedad para muerte, hay enfermedad para juicio y hay enfermedad para dar la honra y gloria a Dios. Entonces vamos a analizar cuál es el tipo de enfermedad para muerte. El creyente ya ha cumplido su misión aquí en la tierra, el propósito por el cual Dios lo envió. Ya acabó con lo que Dios le mandó. Ahora se está preparando para ir al cielo, que es un lugar mucho más glorioso que la tierra. Ha dejado un legado. La persona, todo creyente, debemos anhelar el cielo y estar listos para en cualquier momento que el Señor nos llame. Claro, hay muchas cosas que queremos hacer. Sin embargo, siempre estar presente de estar a cuentas con el Señor. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entendió esto. Pablo al final de sus días lo expresa. Y también hay otro versículo que todos conocemos, porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y morir es... ¿Ok? Entonces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él entendió que esta vida es temporal, que voy de paso con un propósito eterno, ¿sí? Y que voy a mi morada celestial. Salmo 71, 17 al 18 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea, le queda claro que él fue enseñado desde la juventud,
aprovechó cada minuto de su vida, ¿sí? Y no quiere perder el último minuto para poder impactar a los que tiene alrededor. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Ok, entonces este es el primer tipo de enfermedad. La muerte en realidad, acuérdense que es un nacer a la vida eterna, es estar en la presencia, nos vemos al ratito, ¿sí? En los tiempos de Dios. Y la enfermedad a veces la vemos como trágica, la vemos realmente como algo terrible, pero en realidad Dios tiene propósitos aún en la enfermedad y también hay un sentido biológico y un sentido espiritual y emocional, y ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso. Enfermedad para juicio. La enfermedad que es para juicio es aquella en la que hay consecuencias físicas, mentales y emocionales y espirituales al transgredir la ley de Dios, ¿sí? Las más severas vienen aquellos que eligen deliberadamente hacerlo. No es algo de que, yo no sabía, no. La persona, Dios le permitió conocer cuáles eran sus mandamientos y la persona deliberadamente lo hace, ¿sí? No estamos aquí para ser jueces, acuérdense. Aquí estamos para observar y para que tú lo que veas en otro lo apliques en ti. De hecho, el juicio es una de las emociones tóxicas que nos dañan. Así es que si yo estoy tentada a hacer un juicio aún de pensar, párale, haz un alto y di, a ver, eso que yo estoy viendo, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Y si ustedes lo hacen, se darán cuenta que hay algo en lo que ustedes están haciendo o semejante o exactamente lo contrario, pero hay que analizarlo. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Y esto empieza desde la tierra. Segunda de Crónicas 26:19-20. Aquí es la historia conocida del rey Usías, que él reinó joven y fue próspero. Dice la escritura 26:5 que él fue próspero en los días de Zacarías. Pero después se ensoberbeció su corazón. Y luego aquí vemos la consecuencia. Cuando dice que fue fiel a los caminos de Dios en los tiempos de Zacarías, Zacarías era el profeta que estaba viviendo. Esta historia se desarrolla en Judá, en el sur, ¿sí? Y el rey pues, gobierna a los 17 años y dura reinado 52. Él puso sus ojos en el profeta, no en Dios. ¿Qué pasa? Se muere el profeta y entonces viene una caída espiritual, que no fue de un día para otro, fue gradual, ¿sí? Entonces, aquí vemos la consecuencia. Y dice Segunda de Crónicas 26, obviamente se llenó de soberbia, pero antes de esto, él había hecho muchos progresos y cosas en Israel. Entonces Usías, tendiendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Estaban en el templo, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes estaban ahí, ¿sí? Y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Qué pasó con el rey Usías? ¿Transgredió qué? La ley de Dios. Ahora, él era rey, él sabía cuál era su obligación, no solamente en su persona y con su familia, sino con el pueblo, ¿sí? Él perdió el piso totalmente, y él al prosperar y al que hubo mucho progreso en la sociedad de Judá, pues él olvidó, perdió el piso, y esto pasó. Entonces recordemos, y lo más triste es que lo recordaron como el rey leproso. Entonces ahí tenemos un ejemplo de enfermedad para juicio. Sin embargo, la pregunta es, ¿Usías fue castigado o Dios le da la lepra por misericordia? ¿Cuál de las dos? A ver, alguien al micrófono, chicas.
para que se escuche. ¿Quién contesta? Juicio, ¿Juicio por qué? porque no estaba, en primero estaba transgrediendo la ley y tenía que demostrarse que transgredir la ley traía consecuencias. ¿Ok? ¿Alguien que piense misericordia? Creo que el Señor es justo y con esa justicia, pues le da, ahora sí que le da su merecido a Usías, ¿no? Ajá. Pero también fue misericordioso porque eso lo pudo haber arrebatado en la muerte y una muerte Así es. final alejado de Dios, ¿no? O sea, le dio la oportunidad de que en medio de esa lepra y todo lo que estaba padeciendo, clamara a Dios todavía. Creo Correcto, yo que exacto. fue Son justo realmente y las dos. misericordioso. Así es, son las dos. Fue misericordia porque acuérdense que en el Antiguo Testamento cuando había una transgresión caían muertos, o sea, punto. Recuerden cuando Zafira y Ananías, ¿qué pasó? Mintieron y robaron la heredad, ¡pum!, cayeron muertos. En el desierto igual, quien se acercaba al lugar santísimo, tocaba el arca, ¡pum!, caían muertos. Entonces era lo mismo, él se acercó al lugar santísimo, él no era tribu de Leví, y no le era concedido a ningún otro hebreo que no fuera levita hacer labores del templo y menos quemar incienso, que era como lo más sagrado. Entonces él, aunque era el rey, no le era concedido hacerlo. Entonces Dios es misericordia porque no le quitó la muerte, no le quitó la vida, perdón, lo conservó. Y obviamente fue muy fuerte que fuera en la frente porque era donde los judíos, los hebreos, llevaban la talit, ese mantillo con las oraciones, donde ponían incluso el versículo de Deuteronomio que dice, y guardarás estos mandamientos y los darás a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Entonces era como recordar el oprobio en su rostro. Ok, vámonos a la siguiente, dice, enfermedades para la gloria de Dios. Ajá. La enfermedad para la gloria de Dios es la enfermedad que Dios permite para su honra y gloria. Y hay dos formas. Primera, para que Dios obre una sanidad sobrenatural, ¿sí?, en el cuerpo de una persona, y esto es por obra de Dios. Y segundo, para que en nuestras debilidades, ¿sí?, nosotros aprendamos y podamos evitar depender de nuestra propia fuerza, ¿sí?, o de las habilidades en lugar del poder sobrenatural de Dios. Entonces es importante entender que para la gloria de Dios también Dios permite enfermedades. Tenemos el ejemplo clarísimo de Lázaro. Él no solamente enferma. ¿Qué pasó con Lázaro? Murió. ¿Y qué le dijo después de 3 días que le esperó? Sabemos la historia. Jesús llega, Marta le reclama, incluso se aflige con ellos y llora. Y luego, ¿qué le dice a Lázaro? Levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó no solo de la enfermedad, de la muerte, ¿sí? Y fue para gloria y testimonio de Dios. Entonces, aquí para la sanidad sobrenatural vemos un ejemplo en Juan 9 del 2 al 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué?, se manifiesten en él. Ok. Segundo ejemplo. Dice, esto le sucedió a Pablo, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Entonces hay enfermedades para la gloria de Dios. Enfermedades que dijimos, ¿cuál era la primera enfermedad? ¿Es qué? Para muerte, cuando la gente ya cumplió su propósito. Si no hubiera enfermedades de muerte, pues aquí estaría caminando Moisés, Ruth, Esther, todos. No habría muerte. Segundo, enfermedades para juicio. Recordemos la historia del rey Usías. Transgrede la ley de Dios, algo que él conocía, y pues es enfermo de lepra. Y punto número 3, como Pablo. Pablo clamó al Señor por sanidad, pero ¿Dios le otorgó la sanidad a Pablo? No le otorgó la sanidad a Pablo, ¿verdad?
¿Qué hizo? Le dejó la enfermedad o la aflicción en la carne. ¿Para qué? Para que él se humillara. ¿Y saben qué? Para que él dependiera día a día al Señor. Sin embargo, sabemos que Dios lo usó, naufragó, estuvo en cárcel, hizo 1000 cosas, pero él tenía una aflicción física. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de las enfermedades? Primer punto, emociones desbordadas. ¿Qué significa? Dios me dio, como les comentaba hace rato, las emociones, pero yo soy responsable ¿de qué? De hasta dónde las llevo, ¿sí? Entonces, Dios nos dio la alegría, la tristeza, el poder, dice la Biblia, airaos más que no pequéis. Una cosa es que te molestes, pero otra cosa es que de la ira la lleves hasta la furia. ¿Se acuerdan que veíamos el violetómetro? Como una persona empieza molesta y acaba en un asesinato o en una mutilación o en algo muy fuerte. Entonces, a eso me refiero. Una cosa es las emociones y otra cosa es hasta dónde las llevo a un límite incluso peligroso donde la integridad de una persona está comprometida. ¿Sí? El estrés me puede producir miedo, me puede producir ira, tristeza, culpa. La culpa veíamos también que no resuelve, simplemente me va a hacer caer en un ciclo donde yo me hago daño y me quedo atorada. La culpa hay que transformarla a un arrepentimiento. ¿Sabes qué? Ok, paso la página y la vida sigue. Pero con un arrepentimiento y delante de Dios. Asco. ¿Sabes que me da asco esta situación? No soporto a esta persona. Hay que preguntarme, ¿qué de esa persona me produce asco que sin lugar a dudas llevo yo dentro? ¿Sí? Hay algo en lo cual yo tengo una experiencia, a lo mejor en la infancia, en la adolescencia, en el matrimonio, qué sé yo, que sucedió, en la cual yo no puedo digerir. Vamos a compararlo con lo físico. ¿Cuándo me da asco un alimento? Yo pruebo algo y me da asco. Cuando no te cae bien, ¿no? Vamos a hacer una analogía a lo físico. ¿Cuándo puedo sentir asco en una situación emocional, con un sentido emocional? También cuando vives una experiencia donde no te cae bien, donde crees que es injusto, donde hubo una transgresión, sobre algo que no te produce un bienestar. Amargura, cuando yo guardo cosas y me falta perdonar. Digo, no, yo ya perdoné, yo ya superé eso, pero ahí está la amargura, ahí está la amargura, ahí está la amargura. Pensamientos tóxicos. Fíjense algo muy importante. Cuando yo tengo una emoción desbordada, puede ser miedo, me paralizo, hasta siento una contractura, ¿no? No puedo ni caminar. O sea, no puedo, me siento hasta inmovilizado. Es interesante cómo reflejamos en el cuerpo. Yo puedo sentir aquí, no puedo ni mover el brazo o a lo mejor la rodilla, ¿sí? Y estoy paralizada. Y en realidad, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Lo que yo no estoy resolviendo emocionalmente, ¿sí? A lo mejor no quiero avanzar en esa situación porque tengo miedo, no sé qué hacer, siento incertidumbre. Entonces, ¿cómo lo resuelve mi cuerpo? Haciendo una contractura, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante analizar cuando yo sienta algo físico, un síntoma físico, hay un sentido biológico que es físico y hay un sentido emocional. Mente, cuerpo, alma. ¿Ok? También cuando yo tengo un pensamiento tóxico acerca de mí, de las circunstancias de otra persona, y yo quiero buscar que la otra persona de al lado cambie y no lo busco en mí, ¿qué va a suceder? Eso va a afectar, ¿sí?, mi entorno, cómo veo yo las cosas. Si yo veo a una persona y estoy emitiendo juicio constante, voy a tener una distorsión. Esa distorsión de pensamiento me va a afectar mi vida espiritual porque estoy dándole vueltas al asunto. Y voy a tener una visión, hagan de cuenta que se ponen unos lentes como esos de las ferias que se deforma la figura,
es igual. Se ponen unos lentes con una distorsión equivocada y lo que percibimos de la realidad en realidad no es así. Entonces es importante que nosotros entendamos que los pensamientos tóxicos distorsionan la realidad y yo lo veo de una manera distorsionada, ¿sí? Es como si yo me pongo unos lentes con una graduación pues que no es la mía. Entonces, pues no voy a ver, es más, voy a bajar las escaleras y hasta me voy a ir de boca, porque estoy distorsionando la distancia, la altura, la figura, ¿no? ¿Recuerdan esos espejos donde te ves y te ves muy flaca o muy gorda o muy larga la cara o muy ancha? Es una distorsión, ¿correcto? Bueno, los pensamientos tóxicos distorsionan mi forma de percibir la circunstancia o la realidad. Otro punto que nos causa enfermedad es pretender y esperar que los otros cambien, que yo busque la circunstancia de una situación que no puedo lidiar afuera. No, pues es que tiene que cambiar el clima, no es que cuando se acabe la pandemia, no es que el tráfico. O sea, siempre voy a buscar la responsabilidad está afuera y con otra persona, pero yo no soy capaz de asumir mi propia responsabilidad. Juicio sobre otros, crítica, estoy viendo siempre al de enfrente y no observo lo que pasa en mí. Abandono de mi persona, me concentro en los de adelante o los de al lado o los de enfrente, pero no me concentro en mí. Desorden físico, mental y espiritual, todo va de la mano. Imagínense que esa mesa donde están sentados le cortan una pata y las otras las dejan. ¿Qué va a pasar? Se va a caer, se va a ir de lado, ¿no? Así es nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Es importante que tengamos un equilibrio, un balance. Malos hábitos alimenticios, información heredada. ¿Por qué no puse genética? Porque finalmente es una información generada. Cuando ves a una persona que es una obesa, mórbida, tú dirás, no, pues es que la verdad es porque es la genética, sí lo heredaron. Bueno, sí hay un sentido biológico, hay una razón, pueden tener alguna alteración en la tiroides. Sin embargo, los estudios realizados por especialistas demuestran que el 80 o 90% de los casos tiene que ver con un desorden alimenticio. O sea, ¿qué estamos heredando? A lo mejor un 20%, un 30% de una genética que sí afecta el metabolismo. Eso es biológico, ahí no podemos hacer nada completamente, pero el otro 70% tiene que ver con malos hábitos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un análisis sin estresarnos ni sentirnos mal, simplemente, ¿sabes qué? Darme mi tiempo, voy a conocer mi mente, mi cuerpo, mi alma, ¿sí? Y para poder avanzar. Primera de Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando se dice muchos duermen, ¿qué se refiere? Que han muerto, pero ¿saben qué? Han muerto prematuramente. ¿Sí? Y este es un punto bien importante. ¿Cuántas personas a lo mejor se nos han ido que amamos y que obviamente era el tiempo de Dios, pero es interesante que dicen, están debilitados y muchos duermen? Posiblemente fue un partir espiritual rápido y prematuro. Bueno, vamos a poner el primer video. Vamos a ver cómo un concepto de lo que puede ser también cuidarse. Algunos tips en el primer video, Luis. Mejorar la salud de la población. No, señores, no necesitamos una vacuna. Necesitamos un cuerpo que pueda resistir a este y a cualquier otro virus. Como dice el Dr. Lenoir, la palabra clave es fortalecer y prevenir, no atacar. Es inútil tratar de atacar un virus si no vemos primero cómo fortalecer nuestra salud. La verdadera pandemia que aqueja a nuestra población, el síndrome metabólico, se convierte en un riesgo mayor ante la pandemia, dado que el 70% de nuestro sistema inmunológico depende directamente de nuestro sistema gastrointestinal. También nos recuerda de los efectos perjudiciales ya bien conocidos del estrés. Y es que todos sabemos del daño que el miedo, la angustia y el enojo producen en nuestra mente y por ende en nuestro cuerpo. El cortisol, hormona del estrés,
incrementa el riesgo de disminuir la salud y comprometer a nuestro sistema inmune. Para lo cual, nos da recomendaciones como dormir bien, alejarnos de medios de comunicación como celulares o computadoras al menos 2 horas antes de dormir. Como dice el doctor, ha llegado el tiempo de desarrollar una nueva ciencia, una ciencia integral cuyo objetivo sea la salud sistémica y no una farmacopea de parches, es decir, pasar de una visión patogénica del mundo a un modelo de salutogénesis. Entonces, si están asustados y sienten miedo por el COVID-19, en lugar de enfocar su atención en eso, tenemos la gran oportunidad de aprovechar la cuarentena para consentir y ayudar a nuestro cuerpo a fortalecerse. Si dicen que lo peor está por venir, hagamos lo que está en nuestras manos. Los cambios y mejoras en nuestro cuerpo son inmediatos. Para empezar a aliviar nuestro cuerpo, siempre estaremos a tiempo. Primero, conocemos perfectamente los productos que se vuelven tóxicos dentro de nuestro cuerpo. Evítenlos. Si tienen ansias de comida chatarra, mejor compren cacahuates, chícharos, habas enchiladas. Coman nueces, almendras, pasas, arándanos. Ayunen de vez en cuando. Dejar descansar el sistema digestivo es esencial para un mejor funcionamiento de este. Consuman lo más posible de cereales, avena, amaranto, quinoa, lo que haya cerca. Cocinen con extra ajo. Entre más ajo, más rica la comida y más medicinal. El ajo es alto en azufre y es desintoxicador. Consuman fruta, sobre todo en la mañana. Despierten y cómanse una. Cuando vayan al súper, que su mayor compra sean frutas y verduras. Las verduras procuren cocinarlas a vapor. Si pueden, prepárense un jugo de manzana, de naranja, de jengibre, de berries, lo que sea que encuentren en la mañana. Mamás, cocinen con muchas especias, comino, clavo, cúrcuma, hinojo, lo que haya a su alcance en su región. Compren miel de abeja, busquen miel real, prepárense tés con miel, agua con limón y miel. La miel es uno de los remedios naturales más valiosos que tenemos. Aprécienlo y consúmanla con conciencia de que es una medicina. Desearía que en los hospitales pudieran utilizar la miel con los enfermos. Los efectos positivos de esta en enfermos de vías respiratorias es obvio. Convivan con plantas medicinales. Es un deleite preparar un té real de jengibre, de tomillo, de vaporú, de gordolobo. Si pueden, busquen propóleo. Si van a hacer compras de pánico, que sean de hierbas medicinales. Busquen árboles de eucalipto. Hagan nebulizaciones. Simplemente hiervan las hojas y respiren profundo el vapor. Háganlo, sobre todo si creen tener síntomas. Y lo más importante, mantengamos nuestro sistema nervioso tranquilo. Duerman bien. Aléjense de celulares y computadoras del lugar donde duermen. Busquen acercarse a la naturaleza. Caminen. Hagan del ejercicio que se les antoje. Jugar fútbol, correr, nadar. Necesitamos mantenernos activos. Y por último, la herramienta más fácil y útil que tenemos, nuestra respiración. Siéntense y dediquen unos minutos de su día a respirar lo más profundo posible. El doctor dice, no solo se mejora la oxigenación, sino que genera coherencia fisiológica cardíaca. Y por favor, vean a todas estas como medidas preventivas de COVID y muchas otras enfermedades. Cambiar nuestro estilo de vida es la medicina del futuro. Vamos trayéndola al presente. Cada día busquen hacer una o varias medidas preventivas. Compartan con el hashtag medidas preventivas. Solamente por unos minutitos y respiren profundo, pero incluso muevan, vamos a oxigenar. Sí, la nariz de fuera para que puedan respirar el oxígeno y el ozono que tenemos aquí en la nave. Entonces, respiren profundo, suéltenlo por la boca, otra vez, otra respiración, profundo, suéltenlo, y una tercera. Respiren profundo. Suéltenlo. Ahora aflojen tantito sus brazos, ¿sí? Vamos a liberar un poquito de estrés. Cuando nosotros nos estresamos, producimos metilación oxidativa y esto causa degeneración celular. Entonces es importante combatirlo. Ya vimos algunos tips y meditación en la palabra. Entonces vamos a poner la transparencia donde dice ayuno y oración.
El ayuno y la oración es para fortalecimiento espiritual. Acuérdense que esa es la área principal, el espíritu. Cuando ayunamos, Dios respalda la vida caminando en el poder del espíritu. Al orar y ayunar, Dios renueva, restaura, ensancha nuestro territorio y entendimiento a nivel espiritual. Nos libera del pecado, rompe ataduras, quita obstáculos y desata poder del cielo. Y permite que nuestras emociones queden como en su nivel, no desbordadas. En el nombre de Cristo hay poder, por lo que toda guerra espiritual cesa. Hay avivamiento espiritual. ¿Renovamos qué? Nuestras fuerzas. Dios nos da discernimiento, estrategia y solución. Ahora, vamos a trabajar ahorita, ya terminamos, digamos, la parte teórica, pero quiero que piensen en varias cosas. Rápidamente les voy a dar unos minutos para que contesten estas preguntas y busquen a lo mejor un versículo. En la mesa de ángeles, de hasta allá, vamos a contestar la primera. ¿Cómo reaccionas ante el estrés? Obviamente ustedes trabajen todo, pero nada más para que retroalimenten y compartan algo. ¿Cómo reaccionas ante el estrés? Punto número 2, la mesa de acá de Ceci. ¿Qué acciones conforme a la palabra de Dios puedes realizar para dominar tus emociones? Punto número 3, la mesa de Karin, y aquí se pueden apoyar con Carmen. ¿Cómo afectamos nuestra salud cuando reaccionamos de forma explosiva y qué acciones podemos implementar para evitarlo? La mesa 4, allá con Patti. ¿Cuál es el último síntoma físico que has experimentado? Y de tarea, ¿cuál sería el sentido emocional? Ahí yo les voy a dar después una tablita que nos puede ayudar a descubrir esto. En la mesa de Laurita dice, ¿cómo puedo servir a otros conforme al plan de Dios para sanidad? La mesa 6, acá con Rosita, ¿qué aprendí en este estudio? Y en estas 3 mesas van a pasar a compartir un versículo que les pueda ayudar a controlar ese estrés o a tener fortaleza tanto física como mental y espiritual. Vamos a dejar unos breves minutos y continuamos.